Buen día. Buen día, doctor. Hola, hola. Buen día, doctor. No te escucho. ¿No se me escucha? ¿A mí me escuchan? Yo sí, yo lo escucho. Sí, se escucha. Fuerte Sí, y claro, doctor. doctor, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, están todos muy silenciados. ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Están muy dormidos todavía? El artículo 30. Buen día. Buen día. Hola, buen día, doctor. Buen día. Ahora sí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias, doctor. Bueno, me alegro. Tenía el micrófono conectado mal. Entonces no me permitía entrar el audio por los auriculares. Así que no era falla del sistema, como dicen siempre. Era falla mía. Bueno, como siempre, además de saludarlos, les pregunto si tienen alguna pregunta para hacer, alguna consulta, y si no, empezamos con los temas del día. Pues ya me vio con la máquina en la gata y se me puso al lado. Ya se me curvo por acá. Qué terror. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Con respecto al artículo 31, a mí me quedó una duda en las participaciones de una sociedad a otra sociedad. ¿Podía ser por la mitad de su capital, de las reservas legales, y por un monto superior a las reservas libres, dice la ley? Primero entendería que sería por un monto superior a las reservas libres, no entiendo eso. Y segundo, si en el futuro se reduce el capital de la sociedad, ¿qué pasaría, digamos? No, vamos por partes.
¿Ustedes ya vieron el tema de las reservas? Sí. O sea, ustedes saben que hay reservas legales, que son las que sí o sí están obligados a hacer, y hay reservas libres que los socios deciden hacer. Sí. Esas reservas se hacen con los beneficios no repartidos, para decirlo de una manera más coloquial, ¿no es cierto? Deciden no repartir dividendos y constituyen reservas legales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el 31, los que les marca, ese es un límite hasta donde una sociedad puede participar en otra. O sea, en vez de ser una persona humana, va a ser una persona jurídica que forma parte de otra sociedad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Bueno, ahora, la disminución de capital se puede producir por alguna cuestión que sea decisión de la sociedad, como vamos a ver después en la segunda parte, cuando veamos el tema de bonos. Y entonces en ese caso se va a reducir el capital amortizando acciones. O sea que para reducir el capital, en el sentido que entiendo tu pregunta, tenés que amortizar acciones. Y esas acciones, por lo general, se sortean para ver cuáles son las acciones que se van a amortizar. ¿Qué significa amortizar? Significa cancelar acciones. Entonces ahí vas a reducir el capital. Y eso puede ser por la intención de achicar la sociedad para en un futuro después liquidarla. No sé si me explico. Y el capital puede disminuir por otras causas que tengan que ver con el incumplimiento a cuestiones legales y contractuales que hacen que el capital disminuya. No sé exactamente a dónde apunta esa pregunta. Yo apuntaba, doctor, que en el caso ese de la reducción, ¿qué pasaría con la participada, digamos? Y no, lo que pasa es que cuando vos participás en una sociedad, generalmente una sociedad va a participar en otra sociedad del mismo tipo social, ¿no es cierto? Anónima, por acciones, como dice el 30, si mal no recuerdo. Entonces, vos vas a participar con un porcentaje. No es que el capital que vos inviertas, vamos a poner el caso de una sociedad anónima, va a estar representado en tantas acciones de la sociedad en la que vas a participar. O sea, no es que lo que para vos puede representar en pesos, por decirlo en moneda nacional, moneda argentina vigente, a lo mejor es un montón de un importante monto, en acciones puede representar un 5% en la participación en la otra empresa. Entonces, en caso de reducción de capital de esa empresa en la que vos estás participando, lo que te va a reducir a vos, en caso de que la sociedad decida amortizar acciones, puede ser que te amorticen esas acciones que vos tenés. En ese caso te van a dar el valor de las acciones, el porcentaje que a vos te corresponda, y después les decía, después cuando
veamos bonos, cuando hay amortización de acciones, al socio que se retira, se le entregan bonos para que puedan obtener un dividendo al finalizar el ejercicio. O sea, cuando haya reducción por decisión de la empresa, el que invirtió no pierde esa plata, se amortizan las acciones. Ahora, si el capital disminuye por otras cuestiones, ahí todos tienen que asumir el riesgo. O sea, no es que solamente pierde la sociedad que participó. No sé si me explico, Pablo. Sí, Doctor, más o menos. ¿Qué es Doctor, lo buen que día. te queda de duda? No, que dice la mitad de su capital puede participar. Pongámosle que tiene 100 pesos la sociedad, participa en 50. Si se reduce el otro 50, tiene que No, pero salirse de esa sociedad no es que se reduce el 50. de la Ella está primera, digo. participando como socia en otra sociedad. Pero no es que saca de su capital y se reduce el capital, ¿eh? Es el valor que puede participar. Ok. No es que yo saco y reduzco mi capital. Ok. Ahora sí. Mi capital sigue siendo el mismo, pero yo puedo participar invirtiendo en otra sociedad hasta el 50% del valor, no hasta el 50% de lo que tengo de capital. Perfecto. Ponele que vos Independientemente de que tengas... después se reduzca. Claro, lo que pasa con la empresa, con la sociedad, perdón, que está participando en otra, es una cuestión de la administración de la propia sociedad. ¿Sí? Ahora, que vos participes como socia en otra sociedad, lo que vos puedas utilizar, invertir, está relacionado con el 50% de tu capital, con las reservas legales y las reservas libres. Pero no es que vos sacás el 50% de tu capital. No podés utilizar más de ese valor. Vos no reducís el capital. No, el artículo no dice que debe reducir el capital. No sé cómo les explicó el doctor ayer, pero... Profe, No. Sí, decime. no, que como dice el compañero, creo que ayer el profesor decía, entiéndase capital como patrimonio. Puede ser que por eso lo distinguiste. Claro, por eso era la duda. Pero por eso te digo, ¿cuál es la diferencia entre capital y patrimonio? Uno es estático y el otro es dinámico. Bien, en un principio pueden coincidir. Claro, el Capital capital y inicial, patrimonio. del capital inicial se habló. Pero yo después crezco, ¿no es cierto?, como sociedad, y el patrimonio se incrementa. Entonces yo tengo un patrimonio hoy X, y con ese patrimonio puedo participar en otra sociedad, pero ese patrimonio que yo voy a utilizar para participar en la otra sociedad no puede superar el 50% del valor del capital. Yo tengo un capital de 100, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mitad? 50. Entonces yo de mi patrimonio puedo utilizar 50. No puedo utilizar todo mi patrimonio para participar en otra sociedad. ¿Se entiende? Por eso él decía, entiéndase, capital como patrimonio. Porque el patrimonio en un momento despega. Porque la sociedad crece y ya necesitamos
vehículos. Sí, Diana. O sea, disculpe por ahí la pregunta, no sé si es media tonta o no. O sea que en algún momento de la vida de la sociedad el patrimonio supera al capital social. ¿Sería así? Pero siempre va a pasar eso. ¿Qué pasa con nosotros cuando empezamos con una actividad? Yo hoy no es lo mismo que hace 30 años cuando empecé a trabajar como abogado. Durante mi vida de abogado fui creciendo, no en edad solamente, no es que tengo 30 años más, sino que pude adquirir bienes, pude pasear, pude viajar. Eso formó parte todo de mi actividad. A ustedes les va a pasar lo mismo, y a cualquier persona que tenga una actividad que bien administrada y que trabaje y que se preocupe por hacerla, siempre el patrimonio le va a aumentar. Ya solamente con los hijos que vinieron, ya es un patrimonio enorme eso, para uno, por lo menos para mí. O sea, bien entendido, ¿no? Pero bueno, a esos chicos a uno les compró bicicleta, les compró otras cosas, lo que se hace normalmente. Y eso forma parte de todo el patrimonio. Hay patrimonio que es registrable, hay patrimonio que son bienes no registrables, que forman parte de todo el patrimonio. Yo les doy el ejemplo para que ustedes entiendan que una sociedad es como la vida misma. O sea, empieza de cero con unos pesitos y trabajando bien administrados, con diligencia, como dice el artículo 58, 59, con lealtad entre los socios, y va a ir creciendo, porque empezamos con la chatita, empezaban antes, y después seguían las camionetas, los camiones, ya después a lo mejor tengo que contratar una empresa de logística para que me haga el reparto de la mercadería, porque para mí sería imposible, como pasa con muchas empresas. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo? Le quería hacer una consulta, porque ahora me mareé un poco. Digamos que comienza una sociedad hoy con un capital de 100 pesos. El patrimonio es igual, dentro de 2 meses aumentó el patrimonio a 200 pesos y quieren participar en otra sociedad. ¿Van a participar por el 50% del capital, del patrimonio o del capital? No, del capital. El 50% del capital, ¿no es cierto? Pero no van a sacar de que yo haya redoblado el patrimonio. El capital, claro, porque el capital no lo puedo reducir yo. A ver, guarden un cachito. Ahí está. El capital yo no lo puedo reducir, porque sí. Pero si yo tengo 100 pesos de capital, no voy a utilizar 50 para participar en otra. Yo tengo un patrimonio. ¿Y el patrimonio cómo se forma? No solamente con los bienes que uno va adquiriendo, sean muebles o inmuebles, muebles registrables, sino también con los créditos que uno va teniendo, porque uno va vendiendo, hay gente que le debe. Eso forma parte del activo también. Entonces, eso es lo que se utiliza para participar en otra sociedad. ¿Se entiende? Pablo, vos que tiraste la punta ahí. Lo que preguntó la compañera, pero el valor del capital sería actualizado, porque si es una empresa que se constituyó hace 10 años, se tiene que actualizar. Pero eso va a ir surgiendo
los balances. Ok. Después, en el momento de participar, de acuerdo a los balances, yo voy a saber con cuánto puedo participar. Esto como cuando hablábamos el otro día del derecho de receso, que el socio tiene derecho a retirarse llevándose su participación. Su participación no es la que puso cuando entró en Australes. Su participación va a surgir del balance. Y esto es lo mismo. Entonces el balance a mí me va a decir con cuánto puedo participar. No es una cuestión literal, Pablo, de que Perfecto, yo tengo perfecto. 100 y con 50 participo. ¿Me explico? Sí, ahora lo entendí, doctor. Diana, Sí, profe, gracias. ¿te quedó claro ahora? Sí, sí. Micaela, que estaba por ahí, no la veo ahora. Sí, sí, doctor. No apago la cámara porque se me corta mucho la señal. No, también lo que pasa que no sé si es tu foto o es otra, pero no te relacionaba, discúlpame. Doctor, Sí, igual es complejo ese artículo, es como para hacer un esquema, verlo bien porque tiene varias excepciones, el caso sí, pero igual de la yo les financiera. voy a dar un consejo. Nadie le va a pedir ¿cómo es que se dicen? Desmenucen el artículo. La pregunta es, participación de una sociedad en otra, por ejemplo. ¿Y ustedes qué me van a decir? Que la sociedad va a participar, salvo en las que son estrictamente con un objeto financiero Financiero, sí. que puede participar sin límite, porque mi objeto es ese, finanzas, como dice la primera parte del artículo. Después voy a poder participar solo con la mitad de las reservas, la mitad del capital y las reservas libres. Y si yo participo en más de lo que me permite esta primera parte, tengo la última parte que a mí me está aplicando una sanción, que tengo 6 meses, si mal no recuerdo, para liquidar el exceso, venderlo, transferirlo, cederlo, bajo pena de perder los derechos políticos y económicos. El 31 dice eso, en la última parte, si no me equivoco. Sí. Sí, profesor, dice eso. Entonces, pero todo eso son cuestiones que en la práctica quedan en manos de contadores, quedan en manos de los abogados, queda en manos de lo que surja de los balances. Por supuesto que yo no voy a participar con el 50% de los australes cuando que puse hace 25 o 30 años, porque ya eso no tiene casi valor. Pero sí, hoy tiene una representación por lo que surge reitero, de los balances. ¿Están? Ok, doctor. Hago una consulta, Doc. Sí. ¿No hay material para que pueda subir sobre este tema? Yo no sé si no subí, la verdad no recuerdo qué es lo que subí No, de este sobre tema. este justo no, porque yo tampoco lo entiendo mucho y quería leerlo, porque siempre subís algo, pero no. Está bien. ¿Ustedes están con algún texto de alguno de los autores que nosotros siempre recomendamos?
Yo con Nissen. ¿Y Nissen habla sobre esto, explica sobre este tema? Sí, Muy lo poco, habla. ¿no? Sí, muy ¿Eh? poco. Sí, lo habla, Muy pero muy poco. poco. Claro, porque es lo que yo les digo. Para desarrollar este tema en extenso, ya estarían los tratados, que son un material que uno no tiene hoy expectativa de que los que lo puedan estudiar de ahí. Primero porque la materia es más que cuatrimestral, es trimestral casi. Porque con el tiempo que tenemos de clase, entre exámenes y esto y lo otro, la materia prácticamente es cuasi cuatrimestral. Para una materia anual se podría desarrollar de otra manera. Y los autores tampoco se detienen mucho a explicar de conseguirles algún material para que ustedes lo puedan leer y saquen definitivamente las dudas que tengan. Pero en definitiva, lo que ustedes tienen que saber para el examen es precisamente cómo puede participar una sociedad en otra. ¿Con qué? Porque la participación implica aportar, suscribir acciones y luego integrarlas en el momento como la ley dice, ¿no es cierto? Una vez que están todas integradas, uno ya es, digamos, socio pleno. Una vez que integró y todo el aporte. ¿Y ustedes qué necesitan como sociedad para poder participar en otra sociedad? Un valor equivalente al 50% de las reservas legales, al 50% del capital y el de las reservas libres, dice. Un valor equivalente a eso, ¿no? Que ustedes van a usar eso para participar en otra. Por eso el doctor les dijo, entiéndase capital como patrimonio. Porque ustedes, cuando hacen en forma personal, cuando hacen una inversión, la hacen con el dinero que fueron digamos, adquiriendo con el transcurso del tiempo, los ahorros que pudieron realizar con el transcurso del tiempo, el trabajo, y eso lo van a destinar a la compra de algo o para hacer algo, o también para participar en una sociedad. A veces pónganse en ustedes como ejemplo en su vida, en lo que es la familia, ¿cómo empezó la familia? Es una sociedad, el matrimonio es una sociedad conjugal, que después ese matrimonio se supone, ¿no? Hoy está todo medio complicado, pero se supone que va creciendo, tienen un proyecto de vida. Ese proyecto de vida puede ser solamente triunfar en la profesión y estar juntos y viajar. Y esa es una manera de invertir, una manera de participar, utilizando todo lo que uno va adquiriendo con el fruto de su trabajo, de la profesión, o el proyecto puede ser formar una familia grande con hijos, y bueno, y a raíz de eso después vienen otras inversiones que hay que hacer, colegio privado, colegio del Estado, todo de acuerdo a lo que también uno quiera para sus hijos, o el concepto de vida que uno tenga. Y en la sociedad pasa lo mismo. O sea, yo sé que no es muy académico a veces la comparación
y a muchos docentes no les gusta hacer esta comparación. Pero como la sociedad o la materia a veces es compleja, si ustedes cursan laboral, les resulta familiar. Cursan, qué sé yo, familia, y les resulta familiar. Ahora, cuando empiecen a cursar administrativo, ahí también se les va a complejizar un poco, porque no lo pueden ustedes internalizar y llevarlo, bajarlo al día a día. Con sociedades pasa un poco eso. Pero ustedes imagínense en ustedes mismos, que fue su vida a su alrededor, algún pariente que haya crecido en su actividad, o nosotros mismos que a pesar del sacrificio no pudimos crecer lo que deseábamos. Con las sociedades pasa lo mismo. O sea, cuando inician algo, lo inician con la idea de progresar, tienen un proyecto, vamos a realizar tal cosa, y el fin siempre es el fin de lucro. Ese fin de lucro, si se da, nos lleva a que después agrandemos la fábrica, a que agrandemos las oficinas, depende del objeto de la sociedad, etcétera, hasta participar en otras. Por eso, como límite está el 31 y como prohibición está el 32, que son las participaciones recíprocas. Para que no haya confusión de patrimonios y evitar que se disuelvan o se diluya el patrimonio de una en la participación de la otra. No sé si aclaré o terminé oscureciendo, pero creo que no, creo que más claro lo tienen ahora. Doctor, buen día, disculpe. Sí. Una pregunta. Usted habló ahorita de prohibición. Yo ayer le ¿Hablé de qué? de prohibición. Sí. Le pregunté al doctor ayer, le dije, ¿por qué queda prohibido ese artículo? Porque yo lo entendí así. Y me dijo que no es prohibido, es nulo. Ahí me confundí. Bueno, en realidad porque es nulo, porque no puede haber, está bien la observación que hizo él. Yo hablé de prohibición porque no puedo constituir o participar en una sociedad con todo mi patrimonio, a su vez esa sociedad participar en la mía. Esa participación en realidad es nula. Está bien la observación que hizo él. Pero yo dije prohibido porque me resultó más, a veces, más entendible, porque si es nulo, es porque no se puede hacer claro, esa participación recíproca. Pero en realidad es muy técnico. Yo no tengo el 33 acá, pero bueno, tómenlo que la observación del doctor no fue desacertada. Bueno, entonces en realidad está prohibido hacer. ¿Cómo? La participación recíproca es nula, entonces. Claro, no se puede. Bueno, gracias. A veces uno utiliza palabras más que resulten más entendibles de por qué no se puede hacer algo. Porque no voy a conseguir un resultado posible ahí. Doctor, igual el artículo dice, la infracción a esta prohibición hará responsable, o sea que también habla de prohibición y ahí es donde confunde. Está bien, yo, la verdad, por eso digo, es una cuestión técnica, Rodrigo. O sea, para mí, que sea nula, es porque está prohibido hacerse
participaciones recíprocas. Claro, es el La efecto. nulidad es el efecto. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. O sea, Sí, sí. tampoco los quiero confundir. ¿Qué es la nulidad? Es privar de efectos a un acto. Claro. ¿Y por qué ese acto es nulo? Porque cometí algo que está prohibido hacer. Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, tampoco los quiero complicar. No sé, Está claro. tal vez lo que les dije recién les aclaró más todavía. Sí, sí, sí. Pero la nulidad proviene por un acto que no está permitido. Porque la nulidad en sí es eso, es privar de efectos a un acto. Perfecto. O sea, bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, nos había quedado pendiente. Hoy vamos a tener una clase un poco más corta, menos cuarto la voy a cortar, porque me tengo que ir a hacer unos estudios. Y tengo horarios entre las 10 y las 10:30, así que 10 menos cuarto les voy a pedir cortar. De cualquier manera, lo que vamos a ver hoy, que nos quedaba pendiente lo del otro día, lo de fusión, que me interesa más explicarlo que lo de las sociedades en parte de interés, porque eso no es difícil. De última lo pueden leer, estudiar, y como vamos a tener el test de autoevaluación y la clase de apoyo, que si bien el 21 es feriado para la facultad, creo, si ustedes lo desean, nos reunimos un rato y hacemos una clase de repaso. Yo no tengo ningún inconveniente en hacer esa clase. Estaría bueno. Sí, sí, doctor. Estaría bueno. Bueno, entonces vamos a ir con fusión hoy. No con confusión, con fusión. Fusión. ¿Se entiende, no? ¿Qué es la fusión como concepto general? ¿Qué entienden ustedes por fusionarse? Unirse. La unión. Unirse. Ahora, ¿de qué manera nos unimos? ¿Y qué unimos? Íntegramente. ¿Pero qué Total o unimos? parcialmente. En la fusión, Los en capitales, realidad sería total, no parcial. ¿Pero qué es lo que unimos al fusionarnos? el capital social, el inmueble, las herramientas. Patrimonio. Patrimonio, sí. Patrimonio. Entonces, hay dos maneras de fusionarse que prevé la ley. La primera, y es la que se conoce como propiamente dicha, es la que sería, como dicen, por excelencia, que dos o más sociedades se disuelven, pero no se liquidan, y con su patrimonio deciden formar otra sociedad. Es una especie de acumulación de capital, en definitiva, porque ¿cuál es la intención de la fusión? ¿Se acuerda que habíamos hablado el otro día cuando empezamos con el concepto de reorganización societaria? ¿A qué debía o a qué se debía? ¿O para qué se reorganizaban las sociedades? Que eran ¿para qué? Para abarcar más mercado. Más mercado es una expansión generalmente económica que están buscando. Y con la fusión,
lo que estoy buscando precisamente es acumular una mayor patrimonio para tener también una mayor posibilidad de competir en el mercado. A veces no sé si lo voy a abarcar, pero sí voy a competir y voy a tener más posibilidades de competir contra otras sociedades que tienen el mismo objeto social que el mío. Sea en la industria láctea, en la industria tecnológica, televisiva, industrial, en lo que fuere, voy a tener más posibilidades de competir si tengo una mayor proyección económica también, ¿no? Entonces, la fusión implica disolverse sin liquidarse dos o más sociedades para formar otra con todo su patrimonio. Esa es la fusión propiamente dicha, que lo tenemos en el artículo 82. La otra es una sociedad que no se disuelve ni se liquida, obviamente, incorpora a otra que se disuelve sin liquidarse y pasa a pertenecer a esta sociedad. O sea, esta es la que se conoce como fusión por absorción o incorporación. Una sociedad absorbe a una que se disolvió, pero no se liquidó, y con todo su patrimonio pasó a formar parte de la que la incorpora. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor, Sí, pero Sí, profe. Sí, profe. ¿me puede repetir? Porque me quedé colgada, me confundí. Si me lo puede volver a A ver. repetir. Sí, puede repetir, por favor. ¿Todo? Sí, la O lo última parte. último. Sí, la última. La última parte. La última parte dice que una sociedad incorpora a otra, en realidad, que se llama fusión por incorporación o por absorción. ¿Qué significa? La incorporante queda tal cual es, ¿sí? Y la que se incorpora se disuelve, no se liquida, y todo su patrimonio pasa a la sociedad absorbente. Entonces, se produce la fusión. No nace una nueva sociedad en este caso. La que está absorbe a otra. A absorbe a B. B se disolvió sin liquidarse y pasó a formar parte de A. A se sigue llamando A. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entre esta fusión y la propiamente dicha? ¿Qué pasa con A? Si yo digo que no se forma una nueva sociedad. Continúa en su actividad habitual, como siempre. ¿Cómo? Lo único que aumentaría sería su capital con la absorción de la otra empresa, de la otra sociedad, perdón. Perfecto. Sí, está perfecto. ¿Y la otra? Que ambas se... Ah, perdón. Sí, cualquiera. No, habla. Surge una nueva sociedad. Surge una nueva sociedad. Entonces, los efectos jurídicos.
Una aumenta de capital. Entonces, ¿qué es lo que inscribo yo en el registro? La nueva sociedad. Exactamente, la conformación de la No, nueva estamos hablando de la absorción. ¿Qué inscribo en el Tendría que registro? declarar el nuevo capital social. Una modificación del contrato. ¿Me explico? En la otra sí. Inscribo una sociedad nueva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, profesor, dijo una modificación del contrato, en la que es por absorción. Una pregunta, en la incorporación entonces se crea una nueva sociedad y en la absorción... No, en la incorporación se aumenta el capital de la que incorpora. Y en la propiamente dicha nace una nueva sociedad. Bueno. ¿Eh? Gracias. Ahora yo pregunto, la inscripción de la fusión, ¿qué característica tiene? que deberá presentarse en un documento de carácter público como una escritura. No me refiero a la forma, a cómo tengo que instrumentarlo. Ahora vamos a verlo. Me refiero a la inscripción. ¿Qué característica tiene la inscripción? ¿Carácter constitutivo en la primera? Carácter constitutivo en la primera. ¿Están todos de acuerdo? Sí, porque es la inscripción de una nueva sociedad. Es una nueva sociedad. Está bien, pero yo cuando constituyo una sociedad, si no la escribo, también es una sociedad nueva. Y aparte para tener un carácter de publicidad ante terceros. Para que se puedan No, está bien, no me quiero ir muy lejos porque si no se van a confundir. Yo para que vean la diferencia piensen. Cuando constituyen una sociedad X, si no la inscriben, ¿qué pasa? Pasa a ser una sociedad sociedad irregular. Irregular. Entonces, ¿qué carácter tiene ahí la inscripción? Tipificante. ¿Carácter regular? No. Declarativa. ¿Por qué? Porque yo igual puedo trabajar en forma irregular, pero puedo trabajar con esa sociedad. Ahora, la fusión, si yo no la escribo, no puede empezar a trabajar la nueva sociedad. Porque precisamente la inscripción tiene carácter constitutivo. Con la inscripción de esa nueva sociedad, ¿se liquidarían las dos sociedades o las sociedades que se fusionan? No, no se liquidan porque con todo su patrimonio van a formar la nueva sociedad. Por eso se disuelven, pero no se liquidan. Si querés leer el 82, la primera parte, si podés, si lo tenés a mano. ¿Lo leo yo? Cualquiera, no importa. El que lo tenga a mano. Artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. Dicen, en realidad se disuelven pero no se liquidan. Y con todo el patrimonio forman una nueva y la otra incorpora.
igualmente, el carácter constitutivo es para la fusión en general, porque alguien dijo en la primera, porque si yo en la segunda no la inscribo, tampoco se produce la fusión. O sea que para que la fusión quede formalizada, necesito sí o sí la inscripción. Entonces, acuérdense, tiene carácter constitutivo. Se constituye la sociedad cuando la fusión se inscribe. Si no se inscribe, no hay fusión. Y no pueden trabajar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la fusión para ustedes? Se parece a un contrato asociativo. Sí, pero no asociativo, es un contrato. Porque el contrato asociativo lo podemos confundir con los que están en el Código Civil y Comercial, a partir del 1542, que son distintas formas de trabajar entre sociedades y que no constituyen un nuevo sujeto de derecho. En cambio, acá sí surge un nuevo sujeto de derecho o un sujeto de derecho con modificación de contrato. Es todo muy, muy técnico. Pero yo, para que vayan viendo la diferencia entre un contrato asociativo, de la manera que fue dicha, está previsto en el Código Civil y Comercial, y es precisamente un contrato entre sociedades, incluso entre personas humanas, con sociedades, pero no nace un nuevo sujeto de derecho. Cada uno conserva su personalidad, lo que hace es un aporte en ese contrato, de acuerdo a la actividad que van a hacer, y incluso en algunos casos no tienen fin de lucro, como el de colaboración empresaria, sino que sí tienen un beneficio, pero no es el lucro el fin esperado. Eso lo habrán visto, no sé si lo vieron ayer con el doctor. Los contratos asociativos se ven en la unidad de vinculaciones societarias. ¿No lo vieron ayer? Sí, doctor, lo vi ayer. Entonces, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Que no son sujetos nuevos de derecho. Doctor, disculpe, ¿qué cosa es la escisión? Escisión. No llegamos todavía a eso. Pero bueno. escindir, ¿qué significa escindir? No. Escindir tenemos que partir de la base de que es algo como de que se parte, se reparte, se escinde. Ahora vamos a ver por qué, pero eso es el último tema. Seguimos con fusión todavía. Seguimos con fusión, no confusión. Entonces, la naturaleza jurídica de la fusión es un contrato entre sociedades que, con todo su patrimonio, que se produce una transferencia universal de todo su patrimonio para formar una nueva sociedad o para hacer
absorbida o incorporada por otra. No hay... es un nuevo contrato y surge un nuevo sujeto de derecho o continúa un sujeto de derecho con su contrato modificado, en el caso de la incorporación. ¿Cuál es el efecto de la fusión? Ya lo hablábamos esto. En el caso de la incorporante, se produce una modificación del contrato y los socios de una sociedad incorporada pasan a ser socios de la incorporante. Y adquieren todos los derechos y obligaciones como los socios de la incorporante. ¿Está? Y en la nueva sociedad, ¿qué es lo que pasa? Ahí los socios adquieren la calidad, la atribución de socios, porque nace una nueva sociedad. El artículo 83 nos da los requisitos para la fusión. Los requisitos ya habíamos visto para la transformación cuáles eran. Y necesitábamos primero, acá en este caso necesitamos previo un compromiso de fusión entre las sociedades que van a formalizar este contrato. ¿No es cierto? Ese compromiso previo se va a tomar de acuerdo a las mayorías que las sociedades, esto generalmente se da entre sociedades anónimas, ¿no es cierto? Entonces, para que estemos de acuerdo con una fusión, primero, ¿dónde tiene que estar aprobado esa fusión? En cada sociedad, por las mayorías que requiere la asamblea que se deba realizar para aprobar esa fusión. ¿Qué tipo de asamblea será? Bueno, no llegamos a eso, pero es una asamblea extraordinaria, porque está dentro de un tema que excede a la ordinaria. Parece de perogrullo, pero es así. Porque la ordinaria tiene temas taxativos y la extraordinaria no, más allá de lo que la ley diga. Ahora, cuando nos toque ya la segunda parte, van a entenderlo mejor. Pero bueno, entonces, sí. Profesor, entonces, ¿en las extraordinarias se necesita unanimidad? No, no, porque las asambleas tienen una mayoría que tiene que ver con los estipulados para cada una de esas sociedades. En las sociedades anónimas, en ningún caso se requiere unanimidad, salvo que sea una asamblea unánime, pero ya después lo vamos a ver, no quiero entrar mucho en ese tema, pero no hay, por lo general, como principio general, no se requiere mayoría absoluta, no absoluta, unánime en las decisiones asamblearias, porque es imposible, nunca se podría resolver nada en una asamblea de accionistas si se requiriera la unanimidad, siempre. Entonces siempre es por mayoría absoluta, en algunos casos hay una mayoría agravada que es 2/3.
Pero lo que tienen que tener en cuenta es que primero cada sociedad tiene que obtener su mayoría que esté de acuerdo para formalizar la fusión. Y tiene que haber un acuerdo previo entre las sociedades que van a participar para formalizar o para realizar esa fusión. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? El segundo punto, ¿cuál sería? Para poder hacer la fusión. Tenemos que hacer un balance especial para la fusión de cada una de las sociedades que van a intervenir. Tenemos que ver también cuál es la relación de cambio de las participaciones sociales en cada... ¿Qué va a pasar con las cuotas, con las acciones? Porque ahí los socios pasarían o a formar una nueva sociedad o a participar en la otra sociedad. Y se podrían ver afectadas las participaciones que tienen dentro de la sociedad. Por eso es un tema complejo. El otro punto es un proyecto de contrato de fusión. Cuando hablo de contrato, hablo de estatuto, ¿no? Según el caso, va a ser la nueva sociedad o la sociedad modificada. Después, otro requisito es las limitaciones que las sociedades tengan respecto de la fusión, respecto de los negocios que aún tienen pendientes. Porque cuando me refiero a negocios que aún tienen pendientes, ¿a qué me estoy refiriendo? A compromisos que tienen con terceros todavía en el momento de que se va a realizar la fusión. Eso es como previo, son los requisitos que marca el 83. Ahora, ¿qué es lo que va a tener o contendrá el contrato, el acuerdo definitivo? La resolución aprobatoria de la fusión, o sea, por todas las sociedades participantes, la nómina de socios que hacen uso del derecho de receso, la nómina de acreedores que se opusieron a la fusión y fueron garantizados, y los que se opusieron, pero lo único que pudieron hacer es conseguir el embargo, porque no fueron garantizados o no fueron desinteresados. Y ahora vamos a ver esto. Y los balances especiales y balances consolidados de las sociedades que se fusionan. Y una vez que esto está finalizado, el acuerdo se inscribe.
Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una Como ya consulta? veníamos hablando, el acuerdo definitivo debe inscribirse, depende del tipo de fusión. Uno es una sociedad nueva y el otro es una modificación. En el caso de la fusión por absorción, lo que hay que hacer es cumplir con las normas para la reforma del contrato. ¿Y a cargo de quién queda la tarea de inscribir? ¿Y a cargo de los administradores? ¿De quién? De las respectivas. Estoy hablando del caso de modificación del contrato. De las respectivas sociedades. En el caso de la incorporación, ¿a cargo de quién está? Está bien lo que dijiste, a cargo de los administradores, pero ¿de quién? ¿De la absorbente puede ser? ¿De la empresa? De la absorbente, porque la otra ya no está más. Desapareció, fue incorporada. Entonces, en el caso de modificación de contrato, va a ser a cargo del absorbente. Y en caso de la nueva sociedad, va a estar a cargo de quienes los socios, los accionistas designen, que van a ser los administradores de la nueva sociedad. O sea que ahí hay una diferencia entre una y la otra. Hay que hacer las inscripciones registrales de todos los bienes, muebles e inmuebles, o sea, los muebles registrables y los inmuebles para la nueva sociedad o para la absorbente. Porque todos los bienes que formaban parte de las sociedades que se fusionaron van a pasar a la nueva sociedad. Y los bienes que formaban parte de la absorbida van a pasar al nombre de la absorbente. ¿Se entiende? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. En la sociedad que se disolvió, ¿no? Vamos a suponer esa sociedad tenía obligaciones, que creo que algo tocó ahí, pero bueno, después le quería hacer esa consulta que me quedó ahí pendiente. Tenía obligaciones, ya sea financieras o lo que sea. Al absorber la nueva sociedad a esta, pasa a ponerse en garantía, vamos a decir, contra esos terceros que hayan opuesto a la obligación. Ahora vamos a ver qué pasa con los terceros. Dame un segundito que ya llegamos a eso. Bueno. Okay. Porque acá yo dije recién que los terceros se pueden oponer, pero la fusión va a seguir adelante. La fusión, bueno, sí, también. Dame 2 segundos que ahora llego a eso. Así, seguimos. Primero déjame con el derecho de receso, que los socios de las sociedades que se disolvieron para formar una nueva sociedad tienen el derecho de hacer uso del receso. ¿Sí? Los socios que forman parte de las sociedades que se disolvieron sin liquidarse para formar otra, tienen derecho a hacer uso del receso, o sea, de retirarse de la sociedad. Ahora, en el caso de las sociedades incorporantes,
¿Quién solamente tiene uso del derecho de receso? La absorbida. La absorbida, perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, en ese caso, en el segundo caso, solamente los socios de la absorbida. Ahora paso a explicar lo que preguntaba Alejandro. Los terceros que tengan cuestiones pendientes con las sociedades que se fusionan, pueden oponerse, pero de ninguna manera van a evitar que la sociedad se fusione. ¿Sí? La oposición, ¿qué implica? Porque como con esto hay que publicar edictos para poner en conocimiento de la fusión, ahí es cuando toman conocimiento de lo que se está por hacer. Entonces tienen derecho a oponerse. Pero la oposición, ¿a qué efectos es? Primero, que sean desinteresados. ¿Qué significa ser desinteresados? Que se les pague lo que se les debe. Eso por un lado. O que se les garantice el cumplimiento de la obligación. Esa garantía puede ser por medio de documentos, donde se toma el compromiso de abonar o cancelar en determinado tiempo. Y los que no obtuvieron ni una cosa ni la otra, pueden ir al juez y pedir embargo sobre bienes de la sociedad que van a fusionarse, especialmente respecto de la sociedad que tienen la obligación, con la que tienen la relación. ¿Se entiende? Pero la sociedad, o sea, tiene 60 días para conseguir el embargo. Si no lo consiguen, bueno, ya después verán qué hacen. Pero, en principio, es lo que pueden hacer los acreedores de las sociedades que se van a fusionar. No tienen otra posibilidad. Pero la fusión sigue adelante. Incluso en el acuerdo definitivo van a estar inscriptos o registrados quiénes son los terceros que fueron desinteresados, los que obtuvieron garantías y los que obtuvieron el embargo. Porque después a esos va a haber que en un momento desinteresarlos. ¿Se entiende? No es que quedan a la deriva porque una sociedad absorbió a otra o porque se formó una nueva sociedad. ¿Se comprende? Bueno. ¿Los 60 días, doctor, son desde la publicación de edictos? Desde que hicieron, digamos, su oposición. Tienen, si no me acuerdo, son 20 días para oponerse y 60 para obtener el embargo. El acuerdo de fusión puede ser revocado. O sea, ¿qué significa? Dejarlo sin efecto por las mismas partes si no se pudo obtener
las mayorías necesarias para formalizar el acuerdo, y la resolución que revoca la absorción, la fusión, tiene que ser revocada por la misma mayoría que aprobó la fusión. ¿Estamos de acuerdo? La revocación que implica dejar sin efecto la fusión. ¿Por qué? Porque no se obtuvieron los acuerdos necesarios. ¿Sí? Ahora, para dejarlo sin efecto, lo tengo que dejar sin efecto con las mismas mayorías que habían aprobado la fusión. O sea, si la mayoría me da menos, la fusión va a seguir adelante. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, Doc, se entiende perfectamente. Sí, doctor, se entendió bárbaro. Bueno, gracias. Sí, se entiende. Lo que pasa es que estamos siguiendo el articulado mientras usted está hablando. Está bien, está bien. Está bien, no me estoy equivocando mucho. No, para nada. Prácticamente textual. Me alegro. Ahora, el acuerdo puede ser rescindido. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de las sociedades antes de la registración puede rescindir ese contrato, ese acuerdo, pero tiene que ser por justas causas, justos motivos. Tienen que ser cuestiones que realmente motivos sumamente fundados como para poder rescindir ese acuerdo de fusión. Obviamente, esta rescisión se va a hacer en la misma jurisdicción donde se estaba tratando la fusión, y las autoridades de cada sociedad recuperan sus funciones y se recupera digamos, el funcionamiento de cada sociedad de acuerdo a lo que había anteriormente. Obviamente que la acción de rescisión va a ser, como dije recién, el juez de la jurisdicción, y va a ser por medio de juicio sumario. Y esto es solamente para dejar sin efecto el acuerdo. O sea, yo no puedo demandar para que se haga el acuerdo, solamente para rescindirlo. ¿Me explico? Hola, hola. Sí, profesor, según lo estipulado del artículo 87. Bueno, me alegro. Buen día, Carolina Fernández, ¿cómo estás? Ahí veo que publicó el link para que se anoten. No me escucha. Por el tema de la asistencia. Sí, profe, lo vimos. Sí, Bueno, ya nos anotamos, profe. Yo recién lo veo, por eso les digo. Sí, profe, gracias. Bueno.
¿Alguna consulta, chicos, sobre este tema? Gracias. No, doctor, Bueno. nos quedó bastante claro, por lo menos a mí. Bueno, me alegro. Ahora, en el artículo 88, habla de extinción. Y hay 3 posibilidades que nos da el artículo, si no me equivoco. ¿Lo quieren leer ustedes? Así yo descanso un poco la voz. Bueno, a ver. Y después lo explicamos. Hay excepción cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. La segunda opción sería una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. La tercera opción sería una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Después vienen los requisitos. La excepción exige... Los requisitos son más o menos parecidos a la fusión en cuanto a los balances, etcétera, el tema de los acreedores, etcétera, etcétera. No nos vamos a extender en eso ahora, así hablamos un poquito de las sociedades de parte de interés. Pero fíjense que acá, como hoy me preguntaba una compañera, es otra forma de agrupamiento empresario, la extinción, ¿sí? Pero acá no se disuelven, sino que destinan parte del patrimonio, o sea, escinden, se sacan parte del patrimonio para formar otras sociedades, o junto con otras formar otras sociedades. Acá no hay una desaparición total, salvo en la sociedad que destina todo su patrimonio para crear una nueva sociedad o varias. Pero en definitiva, no, la diferencia con la fusión es que no hay disolución de la sociedad. ¿Se entiende? Doctor. O sea, con saber acá los supuestos de extinción, para ustedes es suficiente. El tema de los requisitos son muy similares a los de la fusión, incluso también con el tema del derecho de receso, como tienen, desde lo que ya vimos, desde la transformación. Entonces yo les voy a pedir que este tema ustedes lo estudien y cualquier cosa después me preguntan cuando hagamos la clase de repaso. Ok. Doctor. ¿Les parece bien? Sí, acá lo fundamental es que destinan parte de su patrimonio o todo su patrimonio para formar otras sociedades o participar con otras sociedades en la creación de nuevas sociedades. Doctor. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Podría ser el caso de, creo que Cablevisión había comprado una parte de Telecom, pero una parte nada más. ¿Sería el primer supuesto? Que una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio, sería, bueno, Telecom, para fusionarse con sociedades existentes, o sea, para fusionarse con Cablevisión, ¿puede ser? Pero vos acá me estás hablando de fusión. No, pero de decisión, porque fue parte de su patrimonio. O sea, bueno, acá lo que hizo fue
Pero que acá no. Si acá lo que pudo haber hecho, vos me dijiste, ¿cuál es la primera empresa? Claro. Cablevisión adquiere parte del patrimonio de Telecom. Sí. Una parte del patrimonio. Entonces, por eso pensé que era la figura de decisión. No, porque ahí lo que vos me estás diciendo adquiere. Sí. O sea, ahí hubo una transferencia de acciones. Ah, es otra figura, sí, sí. Okay. Es otra figura. Perfecto. Hay otra figura ahí. Uh-huh. Está bien la pregunta, porque sirve para aclarar el tema. Claro. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, muy claro todo. Bueno, gracias. Vamos ahora a las sociedades de parte de interés. ¿Cuáles son las sociedades de parte de interés? ¿O sociedades personalistas? ¿O de personas? Son aquellas sociedades donde la participación personal del socio tiene una participación, podemos decir, directa dentro de la sociedad, que no se da en las sociedades por acciones o en las sociedades por cuotas, porque uno puede adquirir cuotas sin tener ninguna participación o adquirir acciones sin ningún tipo de participación en la sociedad, más que la de ir a votar, cumplir con la integración del capital suscripto y después cumplir con las normas que la ley y el estatuto me indican. Y si hay dividendos y si se decide repartir dividendos, ir a cobrar a fin de ejercicio. Entonces, por eso tienen otra característica. En realidad, la ley no define a las sociedades ni colectiva, ni con maldita simple, ni de capital e industria. Lo que hace es simplemente dar las características de cada una de ellas. Y el 125 nos da la característica de lo que es una sociedad colectiva. ¿Y cuál es la característica de una sociedad colectiva? ¿Alguien quiere leerlo? Lo leo, profe. Sí, dale. Artículo 125. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto, en contrario, no es oponible a terceros. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal característica o caracterización de estas sociedades? La forma en que los socios responden ante terceros. O sea, la responsabilidad que tienen los socios frente a terceros. Bien, ¿cómo es esa responsabilidad? Subsidiaria, solidaria y limitada. Solidaria e ilimitada, se entiende. Subsidiaria, ¿a dónde apunta? Primero responde la sociedad y después el socio. Bien, o sea, es el beneficio... De discusión. ¿De qué? De discusión. De discusión. Beneficio de discusión. Beneficio de discusión, perfecto. Ahora dice, el pacto contrario es inoponible a tercero o no es oponible a tercero, que es lo mismo. ¿Qué significa el pacto en contrario?
que ellos pueden pactar algún tipo de forma de responder, pero ese pacto no puede ser oponible a terceros damnificados, calculo. Claro, ellos pueden pactar entre ellos una responsabilidad distinta. Lo que no pueden hacer al momento de tener alguna cuestión con terceros, oponer ese pacto a terceros. O sea que solamente es una cuestión interna de los socios. Bien. Con respecto a la denominación, se integra con las palabras sociedad colectiva o su abreviatura, y se actúa con razón social. Se le puede formar con el nombre de uno o de todos los socios que forman parte de la sociedad, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el aditamento sociedad colectiva o su abreviatura. Ojo, ¿qué significa sociedad colectiva o abreviatura? Sociedad colectiva es la palabra entera. Y abreviatura. SC. ¿Eso sería la abreviatura? ¿O sería una sigla eso? La sigla. Partes de los socios. La abreviatura, ojo, la abreviatura es SOCOL, por ejemplo. O sea, una abreviatura de las palabras. Los otros son siglas, porque es S.C. como la sociedad anónima. Sí. Que es CS.A. O sea, tengan, o sea, no es que tengan cuidado, pero observen la diferencia. Acá habla de la modificación. Si se modifica la razón social, se aclarará, dice, esta circunstancia en su empleo, de tal manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad. O sea, si hay una modificación, hay que hacerlo de tal manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad, para que no produzca confusión, y esto está relacionado con terceros. Y después la última parte de ese artículo habla de la violación de este artículo, hará al firmante responsable solidariamente con la sociedad. Ahora bien, la administración, el 127, que estas son las cosas que más nos interesan. ¿Quién va a regular cómo va a ser la administración de la sociedad? ¿El contrato? El contrato. Y si no, si nada dice, cualquiera de los socios puede administrar en forma indistinta. ¿Qué significa administración indistinta o conjunta? Que nadie puede trabajar en forma individual. ¿Cómo? Indistinta es cuando cualquiera de los socios administra y representa. ¿Y conjunta? Que ninguno puede obrar individualmente, doctor.
O sea, eso cuando se encargue la administración a varios socios, si es indistinta, cualquiera de los socios va a poder actuar en forma individual. Y si es conjunta, nadie puede hacer nada sin el otro. Sin que el otro sepa. Hay alguien que habla y se le escucha muy bajito. No sé si será problema de su micrófono. Y es una lástima porque se le pierde el aporte. El 129... Dije lo mismo que dijeron mis compañeros. ¿Cómo? Yo dije lo que dijo usted. Si me escuchó bajito, entendí lo que dijo. Está bien. La remoción del administrador, el 129. El administrador, socio o no, o sea que acá ya tenemos una posibilidad, que el administrador puede ser no socio, y que fuera designado en el contrato, puede ser removido por decisión de la mayoría en cualquier tiempo, sin invocación de causa, salvo que el contrato diga otra cosa. O sea que para remover al administrador sea necesario invocar una causa. O sea que en cualquier tiempo el administrador puede ser removido. Ustedes ya vieron intervención judicial. ¿La vieron esa parte de intervención judicial? Sí, lo vimos, doctor. La intervención judicial, ¿a dónde apunta? ¿Qué es la intervención judicial? A judicializar el control de la empresa para regularizar el manejo, por lo menos. Decide el juez. Judicializar el control de la empresa. Una definición que en principio no estaría del todo desacertada. ¿Qué es lo que busco yo con la intervención judicial? Primero, ¿qué es la intervención judicial? ¿Es un control, profe? ¿Un qué? ¿Un control? No. Puede ser que manda el contralor. No. Esto lo tuvo que haber dicho el doctor. ¿No se ponen de acuerdo? No, esto lo tuvo que haber dicho el doctor. Un veedor. Y grábenselo. Si tienen para anotar ahí, pónganselo grande. Esto es el artículo 113. Ese artículo tiene que grabárselo porque es pregunta de examen. La intervención judicial es una medida cautelar. Hay alguien que habla que no se le escucha nada. Lamentablemente, lo lamento. Por lo menos yo no lo escucho. Me parece que es el eco que produce cuando habla usted. Profesor, me parece. De usted. Y no tengo nada prendido acá como para que haga eco. No, doctor, seguro es el micrófono de alguien más abierto que refleja su propio audio. Sí, seguramente es eso, profe. Bueno, es una medida cautelar, la intervención judicial, tendiente precisamente
a garantizar la marcha de la sociedad cuando se inicia la remoción de un administrador. ¿Y cuándo se inicia la remoción de un administrador? Cuando ese administrador haya tenido actos que pongan en grave peligro el patrimonio de la sociedad. Después requiere algunos requisitos, pero tengan presente siempre esto, que es una medida cautelar y se da como medida cautelar. La medida cautelar siempre es una acción que viene derivada de una acción principal. La cautelar autónoma prácticamente no existe. O si se inicia la cautelar, yo tengo 15 días para iniciar la principal. ¿Cuál es la principal acá? La acción de remoción. Entonces, para iniciar la acción de remoción, una vez iniciada la acción de remoción, yo puedo pedir la intervención judicial, que es un poco lo que el compañero dijo, judicializar el control, porque ahí se puede nombrar un veedor, un coadministrador, un administrador, que separe al que está, pero tengan presente esto. Y esto está relacionado con que, más allá de que exija la justa causa, la ley siempre ya dice que si el administrador pone en grave peligro el patrimonio de la sociedad, se lo puede remover. Obviamente hay que demostrarlo, es una acción que lleva su tiempo, pero sí se lo puede remover y se puede pedir una medida cautelar para evitar que siga provocando daño a la sociedad. ¿Se entendió? Sí, doctor. El 130 Perfecto. habla de dice que el administrador, aunque fuera socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario. Pero va a responder de los perjuicios que ocasiona si esa renuncia es dolosa o intempestiva. ¿Qué quiere decir? Que el administrador puede renunciar, aunque sea socio, pero salvo que el contrato diga otra cosa. Ahora, si esa renuncia es dolosa porque saben que se mandó alguna macana o es intempestiva de un día para otro, va a responder por los perjuicios que traiga aparejada esa renuncia. O sea, en sí acá lo que hay que hacer es memorizar un poco esto, porque no hay, como verán, no hay necesidad de demasiadas explicaciones con respecto a esta parte. Por eso lo que les voy a pedir es que lo lean ustedes, ya son 10 menos 10, y ya lo último que les voy a mencionar por hoy, si ustedes me permiten, es el 133, que este es importante, porque yo se los mencioné antes, en clases anteriores, y tiene que ver con actos en competencia de la sociedad. Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad, salvo consentimiento escrito y unánime
de los otros socios. O sea que los actos en competencia no están permitidos, salvo que los otros socios se lo hayan permitido expresamente. ¿Y cuál es la sanción a esta actuar en competencia? La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio. Acá tienen, cuando hablábamos de exclusión, ¿se acuerdan? Que yo les mencioné el 133. La exclusión del socio y la incorporación de los beneficios que el socio obtuvo por esos actos en competencia a la sociedad, más el resarcimiento por los daños y perjuicios provocados. O sea, cuando el socio actúa en competencia, sin ningún tipo de autorización expresa, va a tener como sanción la exclusión de la sociedad, la pérdida de los beneficios, de las ganancias que tuvo por ese acto, y será pasible de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Acá termina la primera parte de sociedades colectivas. Hay un par de artículos que quiero que lo lean después solos, y la clase que viene, cualquier duda me preguntan. Y yo le doy las gracias porque me tengo que ir ahora a hacer unos estudios. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Y acuérdense de ir, yo después les voy a publicar para que se vayan anotando. Para el parcial. Bárbaro. Chao. Gracias. Gracias. Que salga todo bien. Chao. Éxito. Gracias.